julio de 1936. La madre patria está a punto de entrar en guerra. El general Francisco Franco lanzó un golpe de estado que le otorgó el poder de alrededor de una tercera parte del territorio español. Sin embargo, la mayoría del país se mantuvo leal al régimen republicano, y con el caudillo del otro lado del Mediterráneo, parecía que su iniciativa fracasaría al poco tiempo, pero tenía un as bajo la manga. Uno que se volvería vital no solo para comandar sus fuerzas dentro de la península ibérica, sino también para ganar la guerra. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega de Viernes de Enfrentamiento Crudo, y en esta ocasión exploraremos la interesante historia de la Guerra Civil Española enfocada desde los ojos de la Legión Cóndor, los voluntarios alemanes que pelearon en este conflicto para ayudar a los sublevados a ganar lo que fue una cruenta guerra civil. Pero ¿por qué los alemanes decidieron apoyar a un golpista en un país que se encontraba a más de 1000 kilómetros de sus fronteras? Esto y más lo veremos el día de hoy. Tras el golpe de estado del 17 de julio de 1936, los italianos iniciaron un programa de envío de armamento y tropas para el bando sublevado, mientras que el grueso del mundo prefería mantenerse alejado del conflicto por el miedo latente de expandir un conflicto local a uno de talla mundial. Por lo que incluso la Alemania de la época pensó bastante las cosas antes de decantarse por apoyar al mismo bando que los italianos estaban brindando apoyo, y los motivos fueron los siguientes. Para este año, y contrario a lo que muchos podríamos pensar, las relaciones entre Italia y Alemania no eran las mejores, aunque definitivamente se estaban acercando, pero seguían a años de distancia de firmar un tratado de amistad y cooperación militar como el que tuvieron en 1939, gracias a que en un principio Mussolini se oponía a la agresiva expansión territorial que el Tercer Reich anunciaba desde su creación, habiendo incluso prometido ayuda a Austria en caso de que los alemanes los invadieran. Y naturalmente, los germanos estaban poco interesados en ganarse otro enemigo, especialmente uno que había servido de inspiración para su propio dictador, por lo que ayudar en España también generaría un fortalecimiento de las relaciones entre germanos y latinos, e incluso hacer que estos últimos olvidaran la alianza que tenían con los austriacos. Además de esto, que ya es una razón de peso, los alemanes también estaban ansiosos por probar el nuevo armamento que habían desarrollado, especialmente el realizado durante la República de Weimar, que si bien había tenido severas prohibiciones para realizar esta actividad, la realidad es que nunca se detuvieron las investigaciones en el armamento, especialmente en la aviación, contando con una flota civil que estaba diseñada para convertirse en cuestión de meses en una de uso militar, haciendo uso de aparatos como el tan famoso Tante U-52 de Junkers, que podía convertirse fácilmente en un bombardero, además de ser un avión de carga y transporte bastante versátil. Pero además, recién se había iniciado la producción del Messerschmitt Bf-109 en ese mismo 1936. Un auténtico éxito en la mesa de diseño y en las pruebas controladas, pero que era necesario probar su valía en un escenario bélico. Y tristemente, la España del momento era la situación perfecta para probar parte del novedoso armamento alemán. Ya para rematar, y como si se tratase de un escenario arreglado, los republicanos españoles atacaron una serie de negocios alemanes en la península, lo que daba un casus belli al Tercer Reich, cuya primera operación fue la de evacuar a los alemanes que se encontraban en España, trayendo de vuelta a su país a 15.000 germanos el 23 de julio a través de buques de la Kriegsmarine, iniciando definitivamente las operaciones en este país. Durante los últimos días de julio, los alemanes llevaron una buena cantidad de material y suministros, como los ya mencionados JU-52, mandando un total de 20 unidades, las cuales sirvieron para crear un puente aéreo entre el norte de África y el sur de España para transporte de tropas, quienes enfrentaron una baja resistencia por parte de la República Española que no fue más allá de un solitario barco, que no dudó en abrir fuego contra los transportes de los sublevados, eso sí, aunque fallando sus tiros y retirándose de la zona al poco tiempo. Los primeros enviados por Alemania no estaban encuadrados en el ejército, siendo mandados los pilotos de estos aviones de transporte en calidad de civiles, y desde luego sus aparatos no contaban con distintivos alemanes, pues además de las cuestiones políticas, también se mandaron para ser operados por los propios españoles, pero no impidió que los escasos 10 hombres alemanes participaran en el combate durante los primeros meses del conflicto, quienes tuvieron su primera victoria aérea en contra de la aviación republicana el 25 de agosto, haciendo uso de cazas HE-51. Para noviembre de 1936, los alemanes ya habían mandado una centena de aviones a España, estrechando así las relaciones entre Franco y Adolf, decantándose por enviar ayuda no solo en calidad de armamento, sino también de hombres, los cuales, al menos en el papel, serían dados de baja del ejército alemán,
pero que una vez estuvieran en la península ibérica formarían parte del ejército español, sirviendo con sus respectivos oficiales alemanes, aunque estos responderían a las órdenes de los comandantes españoles, encuadrándose en la Legión Española, la cual permitía el enrolamiento de extranjeros en sus filas, por lo que la ayuda mandada tanto por Italia como Alemania sería vista oficialmente como voluntarios, entre comillas, extranjeros. Pese a todo esto, los aviones pilotados por los alemanes nunca formaron parte oficial del ejército español, aunque sí llevaban los distintivos sublevados en sus alas, quienes contaron con una fuerza expedicionaria que abarcaba entre los 100 y 150 cazas, divididos en 3 grupos de combate. Finalmente, en ese mismo noviembre, la Legión Cóndor había nacido, compuesta por unos 5.000 hombres en un primer momento que, si bien eran pertenecientes en su mayoría a la Fuerza Aérea Expedicionaria previamente mencionada, también contaban con unidades de combate de tierra, destacándose un batallón de artillería flak completamente mecanizado, además de 2 unidades Panzer compuestas por 4 compañías armadas con Panzers I. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando para qué se necesitaban tantos hombres si nunca se dispusieron simultáneamente de más de 150 aparatos. Bueno, esto era porque había una importante cantidad de batallones de logística, como el de meteorología, munición, mecánica, reconocimiento, señalización, mando, y además se debía contar con una buena cantidad de traductores para cada uno de los batallones que conformaron la Legión Cóndor. En el aspecto naval llegaron a entrar en servicio algunos acorazados de bolsillo como el Deutschland y el almirante Scheer, así como también se emplearon un par de submarinos alemanes. El servicio dentro de la Legión estaba compuesto por los llamados tours, que duraban entre 6 y 9 meses, aunque para el personal de tierra podía extenderse la duración hasta el año entero. Durante la llegada de los primeros legionarios, el asedio de Madrid había empezado, siendo esta batalla el bautismo de fuego para muchos de sus integrantes, realizando bombardeos estratégicos y probando nuevas maneras de realizarlos, sirviendo como campo de prueba para los estrategas alemanes que se preparaban para un conflicto más grande. Si bien la Legión Cóndor no era muy grande, especialmente comparada a la gigantesca cantidad de hombres mandados por Italia, los mismos fueron utilizados en el grueso de las operaciones del conflicto por su eficacia y confiabilidad, actuando codo a codo con la llamada aviación nacional. Durante los siguientes meses, la Legión no tuvo descanso, marcando un punto y aparte con el bombardeo de Guernica, en donde se probó el bombardeo por barrido que dejó a la ciudad vasca en un estado completo de ruinas, dejando a más de 2.000 civiles afectados por el bombardeo, y gracias a esta acción, la vista internacional se volteó sobre la ayuda que los italianos y alemanes estaban ofreciendo a los sublevados. Finalmente, los alemanes reconocieron que estaban del lado sublevado, rompiendo el pacto de no intervención que habían firmado con Francia y Gran Bretaña. A raíz de todo esto, la máquina propagandística alemana del Dr. Goebbels comenzó a trabajar de manera incansable sobre la población local, mostrando de qué lado el apoyo de los ciudadanos debía de estar, realizándose noticieros y documentales sobre la participación de la Legión Cóndor, que fueron mostrados al público alemán desde mediados de 1937 hasta la finalización del conflicto en 1939. De los más de 15.000 hombres que conformaron la Legión Cóndor a lo largo de la Guerra Civil Española, se encuentran algunos de los que se convertirían en los haces de la aviación alemana, como Günther Lutzbau y desde luego Adolf Galland, el conocido como Dandy Volador, donde combatió por primera vez en un avión de caza. Durante el conflicto, la Legión Cóndor estuvo presente en la mayoría de los bombardeos de importancia, así como se vio cara a cara contra la aviación republicana, que era pequeña y volaba con aparatos en franca desventaja respecto a los alemanes, pero que no les impidió darles un buen combate. Al final de la guerra, la República no pudo hacerle frente a la fuerza de los sublevados, y cuando llegó a su desenlace en abril de 1939, a escasos meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 14.000 veteranos alemanes desfilaron en Berlín, aunque hay que recordar que su personal activo nunca superó los 5.000 hombres al mismo tiempo, y pese a lo pequeño de su tamaño, a lo largo de 180 expediciones, los alemanes fueron una pieza estratégica de suma importancia para el desarrollo de las operaciones durante el conflicto, quienes volvieron a casa con una nación aliada más, una gigantesca experiencia en combate recién aprendida, pero sobre todo, habiendo seleccionado las estrategias de combate más efectivas para usarse en una guerra moderna. Y todos estos factores, sin duda, fueron de gran ayuda para cuando finalmente el segundo conflicto bélico a escala mundial se desató el 1 de septiembre de 1939. Y esto es todo por esta nueva entrega del canal, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Los acompañó de Auslanda
Ya nos veremos en el próximo combate.